Estoy dedicando las meditaciones de este curso a la evangelización. ¿Cómo evangelizar en una sociedad postcristiana? En una sociedad, también es verdad que plural, no es igual en todos los sitios, pero donde al menos en muchos sitios el cristianismo se da ya por superado y por lo tanto no interesa. A veces interesan más cosas exóticas que van ligadas a incluso posturas físicas como el yoga que el propio cristianismo. ¿Cómo evangelizar en este tipo de sociedad que incluso resulta a veces agresiva contra nosotros? Agresiva por algunos de nuestros principios éticos o simplemente agresiva porque nos hacen culpables de todos los males del pasado, del presente y del futuro. ¿Cómo evangelizar ahora? Lo último, lo recuerdo que os dije, era que nos han intentado engañar diciendo que hay determinadas cosas que no debemos decir. Por ejemplo, no se debe hablar de la vida eterna. Os citaba hace un mes, cuando nos vimos, la perniciosa y eficaz influencia que había tenido el marxismo, cuando plantean que hablar de la vida eterna es hacer de la Iglesia, de la religión, el opio del pueblo, porque le invitas a pensar en un futuro después de la muerte feliz, y eso le impide, decía Marx, le impide luchar por hacer un mundo mejor aquí, le impide reclamar derechos, etc. El hombre está drogado pensando que en el cielo le pagarán y le recompensarán por sus sufrimientos, le mantienen al hombre sojuzgado, sometido, subyugado, dócil, Y entonces esta influencia marxista ha sido feroz, ha sido intensa, perniciosa, y se ha dejado de hablar del cielo. Ya no se habla, es rarísimo hablar de la vida eterna y de todas las cosas que van unidas a ese concepto de la vida eterna. Por ejemplo, el premio del cielo, el castigo del infierno, el purgatorio, ya no se habla. La existencia de la resurrección, la diferencia entre resurrección y reencarnación, de todo esto no se habla desde hace muchos años, de tal manera que probablemente hay ya generaciones enteras que nunca han oído hablar de estos temas en las parroquias. En estos años yo he visto que se sucedían modas también dentro de la Iglesia, y no solamente al estilo de las casullas, sino modas donde se hablaba de justicia social, muchísimo, casi exclusivamente. Ahora se habla de la ecología, ¿no? Para algunos hoy es más pecado arrojar una botella de vidrio fuera del contenedor correspondiente que engañar a la mujer. Entonces son modas, pero en todo caso de aquello que es esencial no se habla. La otra cosa que nos han impedido hablar o nos han convencido para que no hablemos es de aquello que resulta antipático al mundo, sobre todo al mundo burgués, al mundo acomodado. Me refiero a las leyes morales, a nuestra ética, a nuestra moral. De una manera especial, las normas morales que hacen referencia a la familia y a la vida, es decir, el campo del sexo y el campo de la defensa de la vida. De eso no se puede hablar. Y también del mismo modo, desde hace seguramente ya varias generaciones, pues jóvenes o no tan jóvenes, no son conscientes de que masturbarse es un pecado, de que la pornografía es un pecado, o de que el aborto es un crimen horrible, en fin. De todo esto no se puede hablar, porque si se habla no eres
políticamente correcto. Hoy tienes que hablar de si los ríos o la capa de ozono o tal, pero del sexto mandamiento no se debe de hablar, de la vida eterna tampoco. Y os decía la última vez que justamente por eso, para evangelizar en esta sociedad postcristiana, lo que tenemos que hacer es volver a plantear aquellas cosas que no les gustan oír. Si no te gusta oír que convivir fuera del matrimonio es un pecado, tienes que decir que convivir fuera del matrimonio es un pecado. Tenemos que ser capaces de ir contracorriente. O sea, si tú vas a la iglesia a escuchar lo mismo que te está diciendo todo el mundo, al final, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Dejas de ir. O sea, me parece a mí, una condición hoy imprescindible para la evangelización, ir en contra de la corriente del mundo y decir aquello que tenemos que decir, aunque no les guste. Esto posiblemente parecerá para muchos un contrasentido, ¿no? Si tú dices lo que no gusta oír, no vas a tener muchos oyentes, pero es, en cambio, lo que el Señor nos enseñó. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la levadura en la masa y somos la luz del mundo. Y la levadura basta una pizca, la sal también, y la luz brilla y es útil precisamente porque hay oscuridad. Si la luz se vuelve oscura, la sal insípida y la levadura muere, ni sirven para nada, ni tiene sentido que sigan existiendo. Una iglesia políticamente correcta, una iglesia que dice aquello que los que mandan quieren que diga, es una iglesia totalmente inútil y desde luego no es la iglesia de Jesucristo. Bien, los contenidos es lo que he intentado desarrollar en las conferencias, las meditaciones que he dado en lo que llevamos de curso. Hoy quisiera dar un paso más. Evangelizar en este momento, aparte de los contenidos, evangelizar en este momento se encuentra, el hecho de la evangelización se encuentra ante algunos retos que son gigantescos. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, estoy seguro, quizá hay alguna excepción, todos los que estamos aquí hemos recibido la fe, la hemos aceptado, por supuesto, en un momento dado, pero hemos recibido la fe en nuestra casa, de forma natural, de forma espontánea, sin complicaciones. Nuestro papá, nuestra mamá eran católicos, más o menos practicantes, católicos. Nuestros abuelos eran católicos, bueno, y hemos recibido la fe en casa. Digamos que con la leche materna se nos inoculaba la fe. Hemos asumido la fe de una forma natural, sin hacer un problema. Es verdad que habrá casos y casos, algunos han tenido una crisis en la adolescencia, cuando han entrado en la universidad o cuando han tenido un novio, una novia, después marido, mujer, que no tenían esa misma tradición familiar y eso ha supuesto en algunos casos un alejamiento, bueno, más o menos temporal. Pero la transmisión de la fe se ha hecho desde siempre, se ha hecho en la familia. Es la familia que de forma natural ha transmitido la fe. Nuestros padres nos enseñaron a rezar. Nuestros padres nos llevaron con ellos a misa. Cuando habrá que ver, según las costumbres de los sitios, a los 7 años, yo hice la comunión a esa edad, otros más tarde, ¿no? Bueno, nos llevaron nuestros padres a las catequesis. Después, los que podían, hablo de la España de la época en que yo era un niño, los que podían, pues llevaban a sus hijos a colegios de religiosos. Y los que no podían, pues los llevaban a los institutos, pero en los institutos había clases de religión, es decir, naturalmente digo, y en la parroquia había sus catequesis para
primera comunión y después para la confirmación. En fin, la familia era la transmisora de la fe y determinadas estructuras que la Iglesia tenía, que tiene, esas estructuras sostenían la fe, alimentaban la fe, enriquecían la fe. La parroquia, la catequesis, misa dominical, grupos, y el colegio, con tantas instituciones en España, y no solamente en España, son instituciones de la Iglesia que se dedicaban a la educación, pero que no solo te enseñaban a sumar, a multiplicar, sino que te enseñaban también unos principios morales y te enseñaban a acercarte a Dios. Esta, por lo menos, ha sido mi experiencia. Qué duda cabe que habrá experiencias de todo tipo, gente que ha salido de los colegios religiosos muy rebotada porque le tocó un cura o una monja que eran unos monstruos. Bueno, no fue mi caso. Mi recuerdo del colegio religioso donde estudié es un recuerdo muy agradable, a pesar de que las formas educativas eran de la época. Hoy en día no se te ocurre en ningún colegio religioso darle al niño con una regla en los nudillos, porque hablaba mucho en clase, ¿no? Bueno, pero era otra época, ¿no? Bueno, aún así, aquellas experiencias vistas con la perspectiva del tiempo, a mí no me provocaron ni me provocan ahora ningún tipo de rencor o de trauma. Pues no sé si es que soy muy bruto, pero me provocan más bien una cierta nostalgia y hasta risa cuando recuerdo las fechorías que hacíamos en el colegio y cómo se enfadaba el padre tal, que era el que se encargaba de la disciplina, en fin, la vida de unos niños o de unos adolescentes en un colegio. Bueno, todo esto ha cambiado. La transmisión de la fe en la familia, en general, no de forma universal, pero en general se ha roto, a veces porque había inercia, era algo lógico, natural, y hoy esa inercia ya no funciona, o a veces porque incluso aunque los padres tengan interés y estén pendientes de ello, y de verdad se tomen en serio esta transmisión de la fe, sin embargo fracasan en este objetivo. Es decir, sus hijos son educados no por ellos y ya ni siquiera en el colegio, sino que son educados por los compañeros, por YouTube, por Instagram, quizá hace unos años podíamos decir que eran educados por la televisión, pero hoy ya los jóvenes no ven televisión, los jóvenes están todo el día con el teléfono móvil o viendo otro tipo de cosas, desde luego a veces mucho peores. Es decir, esa transmisión de la fe que se ha hecho durante milenios, de forma natural en la familia. Soy católico porque mi papá, mi mamá, mis abuelos eran católicos. Y yo en un momento dado, en la adolescencia o en la juventud, he hecho mía esa fe que tengo desde niño. Con la leche materna me dieron la fe, la he hecho mía, soy católico. Eso ya hoy se ha convertido en una excepción. Y hay que asumirlo, hay que ser conscientes de los retos que esto implica. Incluso los centros de apoyo a la familia, y he citado dos, que son, creo yo, los principales, aunque posiblemente no sean los únicos, los centros de apoyo a la familia, porque la familia es la primera evangelizadora, lo ha sido así siempre, esos centros de apoyo, como son la parroquia y el colegio católico, pues ya no consiguen transmitir esa fe. No lo consiguen, a veces ni lo intentan. Hay colegios donde la transmisión de la fe es tan pésima que es más bien
transmisión del ateísmo, ¿no?, por la crisis profunda que viven los religiosos de esa institución. En otros casos, desde luego, no es así. Pero es que incluso en las parroquias, hasta en las mejores parroquias, e incluso en las parroquias que funcionan mejor, ese apoyo a la fe, porque la fe no se transmite en la parroquia, aquí viene ya el niño con su familia. El apoyo a la transmisión de la fe que se debería hacer en la familia, pues tiene tantas dificultades que no digo que no sirva para nada, pero sí que sirve para poco. Si tú tienes a un niño, pienso en el caso de Madrid, que es para recibir la primera comunión hacen falta 3 años de catequesis, dice, bueno, 3 años, son muchos, ¿no? Bueno, para la confirmación hacen falta 2 años. Tú tienes a un niño o un adolescente que viene durante unos meses, porque cuando hablas de un año te refieres al curso escolar, en fin, que no es un año, bueno, y que viene 1 hora a la semana, suponiendo que sea fiel y que venga todas las semanas, 1 hora a la semana, y el resto de la semana, y el resto de las horas de la semana, y el adolescente exactamente igual. Ese adolescente que te viene 1 hora a la semana y el resto, incluso por lo tanto, hasta en las mejores parroquias, el apoyo a la transmisión de la fe, el apoyo a las familias, el sostén o el complemento que esa institución como es la parroquia tiene que dar para la transmisión de la fe, no digo que no se haga, pero en muchos casos resulta insuficiente. Esto me parece a mí que es un análisis de cómo estamos a la hora de evangelizar. Nos encontramos, por lo tanto, con una situación inédita en 2000 años de historia, y es que no estamos logrando transmitir la fe con todo lo que eso significa, por ejemplo, nuestros valores, aquellas cosas en las que creemos, nuestros valores sobre la familia, sobre la vida, sobre la patria, sobre el trabajo, esas cosas que forman parte de la fe, que se podría decir en un sentido amplio que es la consecuencia de la fe, la moral, nos encontramos con la dificultad de transmitirlo. No digo que no se esté logrando en ningún caso, porque gracias a Dios sí hay familias, será por su mayor dedicación o será por un privilegio divino, pero sí que hay familias donde los hijos están recibiendo la fe y la están asumiendo. Pero en muchos otros casos, muchísimos otros casos, esto no se está produciendo. Recuerdo una franciscana de María, me decía hace poco, en su país, en un país de Hispanoamérica, acababan de aprobar el aborto, la Corte Constitucional había aprobado el aborto, ella es una militante antiabortista activa, convencida, y el día que se aprueba el aborto recibe un WhatsApp de su hijo exultante de alegría porque se ha aprobado el aborto. Un inmenso dolor para esta madre que comprueba que en algo tan esencial como la defensa de la vida ha fracasado a la hora de transmitir no solamente la fe, sino también valores muy importantes. Bien, con esta introducción, ¿qué tenemos que hacer para evangelizar? Yo he preparado hoy, y no sé si me dará tiempo, en fin, porque me suelo enrollar demasiado, ¿verdad? Pero he preparado 7 puntos que creo que son imprescindibles. Pero antes de entrar en ellos, sigo con la introducción. Y yo creo que todos, sacerdotes, laicos que ya tienen hijos, que ya están fuera de casa hace mucho tiempo y que ya no pueden influir en ellos, ni siquiera en los nietos, o, por el contrario, aquellos que todavía tienen la posibilidad de transmitir la fe porque tienen hijos más o menos jóvenes en casa, o nietos
accesibles, que la nuera no te ha dicho que no, o el hijo no te ha dicho que no, que te pido ayuda para que le cuides mientras yo estoy trabajando, pero no le enseñes el Padre Nuestro. Bueno, pero yo creo que para todos nosotros lo primero que tenemos que asumir, sin eso no se puede evangelizar, es que evangelizar es un acto de amor. Es el mayor acto de amor que podemos hacer por alguien. Creo que esto es lo que hemos perdido de vista. Y todo lo demás va a venir en consecuencia. Evangelizar es un acto de amor, el mayor que yo puedo hacer. Cuando uno es consciente de esto, se esfuerza. Incluso si fracasa, te duele. Lo intentas con todas tus fuerzas, y si no lo consigues, sientes un profundo pesar. Y no me refiero solo a si fracasas con los tuyos, sino incluso a si fracasas con los extraños. Esto lo hemos perdido. ¿Cuántas veces he escuchado, quizá alguno de vosotros lo ha dicho, o me lo ha dicho, mis hijos son buenos? Mis hijos son buenos. Es un buen trabajador, está bien con su familia. Mis hijos son buenos, pero no van a misa. Mis hijos son buenos, pero no rezan, han perdido la fe. Mis hijos son buenos. Bueno, claro que comprendo que es una alegría para los padres que sus hijos sean buenos, y que sería muchísimo peor que me dijeran: mi hijo está en la cárcel, mi hijo es un ladrón, o incluso que mi hijo es determinado partido político, que para un padre normal es un disgustazo enorme, Y no voy a ponerme a decir de qué partido político puedo estar hablando. Bueno, mis hijos son buenos. Mejor que dijera mis hijos son malos. Pero en nuestro idioma, que es un idioma perfecto, ese no van a misa queda expresado como si fuera algo poco importante. No digo indiferente, pero sí poco importante. Mis hijos son buenos, no van a misa. Y me duele que no vayan a misa, pero son buenos. Un católico tendría que experimentar como una tragedia que sus hijos no fueran a misa. Pero como hemos perdido de vista y no lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana, hemos perdido de vista la existencia del cielo y del infierno. Y todo, también nosotros, lo hemos reducido al aquí y ahora. Que tu hijo sea ingeniero, que gane, que tenga un buen coche, una buena casa, que se vaya de vacaciones a no sé qué islas prodigiosas, te llena de orgullo y de satisfacción. Y que no vaya a misa es una cosa secundaria. Incluso si en algún caso, como sucede, pues han roto su matrimonio, están con otra pareja con la que se han casado por lo civil, o ya ni se han casado, o no. Esta perspectiva mundana, atea, nos ha invadido a todos. Es decir, una parte de lo que ha ocurrido se debe a que no hemos dado la importancia suficiente a salvar el alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? También nosotros, católicos practicantes, también nosotros, sin darnos cuenta, estamos contaminados por esta herejía que hace que la vida eterna no se tenga presente en las realidades cotidianas, o se piense que todo el mundo va a ir al cielo, si es que el cielo existe, haga lo que haga. Porque no faltan, por supuesto, los sacerdotes, los religiosos, los educadores que dicen eso. Esto es lo primero que tenemos que hacer.
Este cambio es el primero que tenemos que hacer. Si no, no podemos evangelizar. Es decir, tengo que darme cuenta, convencerme de que transmitir la fe es el mayor tesoro que yo puedo dar a los míos, en primer lugar, y a los otros, a todos. Que lo más grande que yo puedo hacer por una persona es ponerle en contacto con Dios. Que todo lo demás es importante, pero eso es lo más importante. Qué bien que tu hijo o tu nieto sea un brillante, profesional, exitoso. Qué bien. Qué bien incluso que sea un buen padre, una buena madre de familia. Qué bien, ¿no? Son cosas estupendas. Nadie se dolerá de eso. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es, está con Dios. Y cuando llegue la hora de la muerte, ¿se salvará? Cuando llegue la hora de la muerte, ¿estará en gracia? Sinceramente, ¿quién de nosotros se plantea eso? ¿Para uno mismo y para los nuestros? ¿De qué te servirá si cuando llegue la hora de tu muerte estás en pecado? Porque, por ejemplo, estás en una convivencia irregular, dejando, por supuesto, al margen la misericordia divina que interviene como Dios quiere, cuando Dios quiere, y un arrepentimiento en el último instante que solo conoce Dios, ¿no? Pero por lo que nosotros podemos ver. ¿De qué te servirá tener un magnífico coche, una lujosa casa, una nutrida cuenta corriente, si estás en pecado mortal? Esto que estoy diciendo lo han entendido y lo han vivido nuestros mayores. Hace muchos años leí una novela fascinante, mucho mejor que la película que hicieron después, Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Y me impresionó, el novelista es un ateo, pero retrata su ficción, la sitúa en Inglaterra en esos años en que se estaban construyendo las maravillosas catedrales medievales. Retrata el sentimiento de pavor, de terror que tenía aquel noble que era un crápula, un sinvergüenza, un asesino, el sentimiento de pavor y terror que tenía a morir en pecado mortal. Y cómo aquello, de alguna manera, le contenía, a veces, le contenía en sus fechorías. Bueno, es una novela, y una novela es una novela, no es que sea un libro de historia, pero esto hay una realidad de fondo. Nuestros mayores han creído en el cielo. Nuestros mayores han creído en el infierno. Nuestros mayores han luchado por tener una casa mejor, por tener una vida más digna. Eso lo hemos hecho todos y lo han hecho todos toda la vida. Pero siempre lo primero era la fe en la vida eterna. Y cuando una Santa Teresa de Jesús, ya casi al final de su existencia, con lo que ella pasó, decía, con ese humor que tenía ella, decía, la vida es una mala noche en una mala posada. Miraba para atrás, el tiempo se le había escapado veloz, estaba terminando su carrera y decía, mira, la vida es una mala noche en una mala posada, esto pasa. Y cuando llega la hora de su muerte, sus últimas palabras fueron, por fin, ella que había escrito que muero porque no muero, es decir, estoy deseando encontrarme con Dios. Estas son nuestras raíces, no solamente en el idioma, sino también en la espiritualidad. Esto lo teníamos que llevar en la sangre. Son nuestros padres, nuestros abuelos, los que han creído esto y les ha dado sentido a su vida y les ha ayudado a luchar, a enfrentarse con todo, La generación de mis padres vivió una guerra aquí,
una guerra espantosa, una guerra civil. Y esa generación salió adelante por su fe. Y su fe en la vida eterna les hacía luchar cada día por tener una casa mejor, por tener un primer automóvil, por tener un comercio, pero era su fe. Tenemos que volver a empezar en este punto, si no es absolutamente imposible evangelizar. Y creo que aquí todos debemos hacer una conversión. Lo primero, lo más importante que debemos transmitir no es que tus hijos o tus nietos o tus amigos sean exitosos profesionales, riquísimos, que lleven una vida de lujo, de confort, Eso no es lo primero. No digo que eso no sea deseable, pero eso no es lo primero. Lo primero y lo más importante es que una persona esté en gracia de Dios. Y evangelizar es eso, poner a esa persona cerca de Dios, hacer tu parte para que se acerque a Dios y después dejarle a Dios que haga su obra. Hace falta una conversión de todos nosotros, del primero al último, desde el Santo Padre hasta el laico. Todos nosotros. Lo más importante que yo tengo que hacer con mi vida es transmitir la fe, porque esta es la mayor obra de caridad que yo pueda hacer por cualquiera. Dar de comer al hambriento es una obra maravillosa y tengo que hacerla y la hago, pero acercar Dios a esa persona o acercar esa persona a Dios es más importante que dar de comer al hambriento. Y de hecho, creo yo, una de las causas por las que no hay vocaciones es precisamente porque ya no se percibe la labor del sacerdote como útil. Bastaría cambiar la perspectiva para darse cuenta de la importancia que tiene. Porque si no tienes a alguien que se dedica a cuidar tu alma, ¿qué va a ser de tu alma? Si no tienes a alguien que te transmite los sacramentos, ¿cómo vas a alimentarte y hacer frente al reto de cada día? Y esto procede no solo de la sociedad, sino también de las propias familias. Pocas son las familias que a sus hijos les dicen lo más importante, la profesión, llamémosle así, más importante que podías hacer o que podrías elegir es ser cura. Es la más útil para la sociedad. No, la profesión más importante, hijo mío, es que estudies telecomunicaciones y que seas experto en ordenadores, porque ahí no vas a tener nunca paro, vas a tener siempre trabajo abundante. Hace falta una conversión. Segundo lugar, hace poco, esta semana, el Papa Francisco, en una conferencia, en un encuentro con, si no recuerdo mal, con el capítulo general de los agustinos recoletos, les hacía una pregunta. No creo que fuera dirigida en particular a los agustinos recoletos, creo que es una pregunta válida para todos. Y él preguntaba, ¿estamos preparando a los laicos para que evangelicen cuando no haya sacerdotes? Dejó la pregunta en el aire. Pues habrá gente que responda sí y otros ni siquiera se lo habrán planteado. Pero si la pregunta no la dirigimos a alguien concreto, los agustinos recoletos, que son los que estaban allí delante de él, sino que la dirigimos en general a la Iglesia, creo yo que la respuesta es no. Estamos preparando a los laicos para evangelizar en un horizonte ya inminente en el que no haya sacerdotes. Yo creo que no. Las situaciones en el mundo, gracias a Dios, son diferentes. Polonia todavía tiene muchas vocaciones, aunque también están empezando ya a disminuir el número de jóvenes que entran en los seminarios. África, en general, aún es muy boyante en vocaciones. Hay muchísimos chicos que
y mujeres que entran en los seminarios, en la vida consagrada, y eso es una gran esperanza para el mundo, porque lo mismo que antes los españoles íbamos de misioneros a todo el mundo, pues hoy en día, gracias a Dios, los africanos están yendo de misioneros a todo el mundo. Vale. Pero eso no es bastante, no es suficiente. El número de sacerdotes disminuye de año en año y en algunos sitios la situación es dramática. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? Algunos responden y dicen, bueno, ordenemos a las mujeres, ¿no? Tengamos sacerdotisas. Bueno, eso creará a su vez un nuevo problema porque se enfrentará con toda la tradición católica y habrá inevitablemente una ruptura, lo mismo que ha habido una ruptura por ese tema y por otros, incluso dentro de las comunidades protestantes. Es decir, estamos preparándonos para un futuro inminente en el cual un sacerdote sea algo excepcional y que tengas un cura que pueda celebrarte la misa o no digamos que pueda confesarte sea un privilegio. No estoy haciendo ciencia ficción. Esto es algo que ya está aquí y que en algunos países, desde luego, ya es algo con lo que se enfrentan los católicos todos los días. En el tema de la confesión, muchísimo más, claro, que en el tema de la misa, porque en la misa el cura puede tener el templo lleno con 200, 300, 500 personas, estas a veces grandes iglesias que existen, y con un cura se atiende a 500 personas. Pero el tema de la confesión hoy en día se ha convertido en algo excepcional. No es posible encontrar un sacerdote que te confiese. Yo veo los horarios de confesiones de muchísimas parroquias y cuando hay confesiones, si es que hay confesiones, a lo mejor dedican 1 o 2 horas los sábados a confesar, ¿no? Y para de contar. Bueno, o la gente no se confiesa, o entonces, ¿cómo hacen? Porque es imposible que tanta gente que hay en misa y tanta gente que va a comulgar no cometan nunca un pecado mortal y estén comulgando todos en gracia de Dios cuando no hay posibilidad de ir al confesonario. Tenemos que partir, por lo tanto, de un cambio profundo. En primer lugar, asumiendo que evangelizar es una obligación para todos y no solamente para el profesional, y que esa evangelización es la mayor obra de caridad que podemos hacer por cualquiera. Junto a esto, que esa evangelización tiene que empezar por la familia. Dios a cada uno de nosotros nos preguntará el día del juicio: ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Aquella pregunta que Dios le hace a Caín después de haber matado a Abel, ¿dónde está tu hermano? Y Caín contesta lleno de insolencia: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Ya le había matado? Esa pregunta, en otro contexto, nos la van a hacer a cada uno de nosotros. Os la van a hacer. Que te van a preguntar el día del juicio, que existe, y te van a preguntar: ¿y tus hijos? ¿Y tus nietos? Y al cura le van a preguntar: ¿y tus feligreses? Nos lo van a preguntar. Eso no significa que carguemos con la responsabilidad de aquello que no hemos podido evitar. Pero sí tendremos que poder dar razones para no ser condenados por nuestra pasividad. Y cada uno tendrá que decir: yo he hecho
todo lo que he podido. Quizá no he sido perfecto, quizá podía haberlos hecho mejor. ¿Quién no? Creo que todos siempre podíamos haberlo hecho mejor, y a veces porque hemos empezado tarde, porque nuestra propia conversión ha sido tarde, o porque no sabíamos, en fin, pues las cosas no las hemos hecho del todo bien. Y cada uno sabrá cuál es su caso. Pero tenemos que asumir que esta pregunta vendrá. Y tienes que tener la respuesta. ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Qué has hecho de tu hijo? ¿Has hecho de verdad todo lo que has podido? Sí. He hecho lo que he podido con mis fallos, he hecho lo que he podido. Vale, pasa al banquete de tu Señor. Pero si no, yo no me preocupé. Pero fíjate, Señor, le diremos, es ingeniero, es arquitecto, es médico, es abogado. Y el Señor dirá, pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí los huesos se pudren exactamente igual si es un ingeniero que si es un campesino, ¿sabes? Y lo que cuenta es el alma como está. Evangelizar es lo mejor que podemos hacer por cualquiera. Y debe de ser una obsesión, una preocupación para cada uno de nosotros, empezando por aquellos hacia los cuales tenemos obligaciones. Vosotros, vuestras familias, vuestros amigos, nosotros los sacerdotes, nuestros feligreses. Tiene que quemarnos dentro. Tendríamos que decir aquello de San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizare! ¡Ay de mí si no evangelizo! Y tendrían que decir de nosotros lo que decían de nuestro Señor Jesucristo, el celo de tu casa me devora. Quiero evangelizar, porque quiero hacer el bien, porque amo a esa persona y porque sé que lo mejor que puedo hacer por ella es encender en su corazón la llama del amor a Dios, aunque yo lo único que pueda hacer es poner los medios, porque quien enciende esa llama es el propio Dios. Pero ¿cómo va a encender Dios la llama si esa persona no está cerca de Dios, interesada por Dios? Por supuesto que el Señor es Dios y obra sus milagros, y como tantos casos de conversiones, entra en una iglesia, qué sé yo, de visita turística o para un funeral y de repente cae de rodillas y se ha convertido. Bueno, estos casos están, pero esto son casos extraordinarios y no es lo normal. Bien, tengo un problema. Es que se me ha acabado el tiempo y resulta que todavía no he empezado a decir nada de los 7 puntos que tenemos para evangelizar y posible. Bueno, pues eso significa que el mes que viene, os lo prometo, empiezo con esto directamente. Los que me conocéis sabéis que es así, ¿no? Que con la introducción ya me gasto los 45 minutos. Vivimos tiempos muy difíciles, pero muy difíciles, muy difíciles. Muy difíciles dentro de la Iglesia, muy difíciles en la sociedad. Estamos todos en este momento alarmados por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ya no hay aceite de girasol. Bueno, la gasolina está por las nubes, no digamos el gas. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Las bombas que están cayendo allí, no aquí. Lo que tendríamos que preocuparnos es, ¿estoy en gracia? No solo, que es natural que nos preocupe si la pasta que voy a poner ha subido de precio, la pasta que voy a poner en la mesa ha subido de precio porque el trigo que viene de Ucrania ya no viene. Bueno, es natural que nos preocupe, pero al final lo que tendría que preocuparnos es, ¿estoy en gracia de Dios? ¿Están mis hijos en gracia de Dios? La crisis de fe es tan profunda que incluso nosotros, incluso los curas, no le damos la prioridad a esto. Y al final, de verdad, al final,
La única cosa que contará cuando llegue la hora de nuestra muerte, bien sea porque nos caiga una bomba del Putin que se ha vuelto loco y suelta bombas nucleares como si fueran monedas al aire, o bien sea porque nos llega la muerte por el COVID o porque nos llega la muerte por vejez, la cosa que de verdad contará en ese momento es si estamos preparados para encontrarnos con Dios y para vivir con Él la vida eterna. Que así sea. Hacemos un momento de oración en silencio. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima.